Vayamos al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 25 y el versículo 1. Cuando tenga el pasaje puede decir amén. Mateo 25, 1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Verso 5 dice: al tardarse el novio, a todas les dio sueño y durmieron. Amén. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Bendice, Señor. Trae bendición a tu palabra, que podamos transmitir, Señor, el mensaje de tu palabra en este día, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén, hermanos. Aquí vemos un verso el cual ya me imagino que todos conocemos. Habla acerca de la venida del Señor Jesús, o mismo Jesús está hablando acerca, o está haciendo una comparación de cómo iba a ser el reino de los cielos, y lo compara a 10 vírgenes, que estaban esperando, preparándose para recibir a un novio. 10 vírgenes que estaban preparándose para recibir la venida de un novio, o la venida del novio que ellas esperaban. Y vemos que las 10 vírgenes estaban todas juntas esperando a este novio. Se habían preparado, habían alistado sus cosas para esperar la llegada, porque sabían que iba a venir el novio. Lo único que no sabían era exacto a qué horas iba a venir. Solo sabían que tenían que esperarlo. Y yo, como digo, muchos de nosotros ya conocemos este pasaje. Quizás usted ya lo ha escuchado, ya ha escuchado mensajes acerca de este pasaje, y quizás ya sabe manejar este pasaje, pero Dios me lo ponía en mi corazón compartirlo hoy. Y es un tema que me llama mucho la atención a mí, acerca de cómo las 10, porque muchas veces cuando yo leía este versículo o esta porción de la palabra, lo que rápidamente venía a mi mente era decir: oh, es que las cinco andaban mal y las otras 5 andaban bien, y rápido empezaba a decir quién eran las 5 dentro de la iglesia. No aquí, en otra iglesia que yo iba, rápido empezaba: fulano de tal ha de ser de las 5 insensatas. Fulano de tal, de seguro que es de seguro que si viene Dios se va a quedar, no va a lograr entrar. Y siempre empezaba, pero nunca me ponía a pensar en qué grupo estaba yo, siempre. Porque somos rápidos para compartir, somos buenos para compartir la palabra, pero a veces para recibirla como que cuesta, ¿verdad? Rápido empezamos a repartir a los, no, pues esto le queda bien al hermano, esto le queda bien al otro hermano, ¿por qué no vino si todo el mensaje era para él? Y muchas veces no lo tomamos para nosotros, pero me llamaba la atención diciendo yo: ¿en qué grupo estaré? ¿En qué grupo quedaré yo? Porque sabemos que Cristo viene, amén. Aún lo estamos esperando, amén. Y yo me preguntaba en qué grupo quedaría yo si viniera el Señor Jesús, porque es fácil decir dentro de un grupo de hermanos, es fácil decir cuando alguien dice: Cristo viene, amén. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Y ahí nos apuntamos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ver lo que dice la palabra. Y vemos aquí que las 10 eran vírgenes, las 10, porque como le decía, muchas veces hacemos la comparación, discúlpeme mi pensamiento, pero muchas veces yo comparaba las 5 insensatas con gente de la iglesia que venía a la iglesia y saliendo de la iglesia se iba a hacer cosas malas, iba a los bailes, iba
a andar en cosas que no deberían de andar. Y siempre lo comparaba a eso, pero me llama la atención de que las 10 eran vírgenes, las 10 se habían apartado, las 10 se habían, en cierta manera las 10 estaban en la misma mentalidad. En cierta manera las 10 estaban esperando al novio. No era que 5 de ellas no esperaban la venida del novio, simplemente no se prepararon bien. Pero las 10 estaban esperando, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 fueron a esperar la llegada, las 10 estaban allí esperando y a las 10 les dio sueño y las 10 se durmieron. Lo único que hizo la diferencia, era la actitud que tenían. La actitud que tenían, 5 eran prudentes, dice la palabra, y 5 eran insensatas. Y cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, rápido viene a mi mente, ¿qué actitud estaré tomando yo en cuanto a mi caminar, en cuanto al evangelio? ¿Qué actitud estaré tomando yo? ¿Estaré actuando con prudencia o estaré actuando con insensatez? Porque fue la insensatez que vino a afectar si ellas se iban o no se iban con el novio. Fue la insensatez que vino a afectar si ellas se iban a preparar bien para la venida del novio o no iban a prepararse bien a la venida del novio. Pero como le digo, esto lo vemos en otras iglesias, amén. Que muchas veces los hermanos, como decíamos, muchas veces los hermanos dicen que se van con Cristo, pero vemos su vida y decimos quizás lo dice por la fe, amén. Amén. Y la palabra prudente es ser sensato, ser sagaz, ser discreto, adquisición mental, estar cuerdo. Entonces, cuando nosotros hablamos o vemos nuestro caminar en Cristo, deberíamos de ver si es un caminar en cuanto que hacemos en nuestra mentalidad total, si es un caminar que hacemos con sensatez, si somos sagaces en lo que concierne al reino de Dios. Si cuando concierne a las cosas de Dios somos sagaces, somos astutos para tomar las bendiciones que hay en el reino de Dios. Si somos astutos para desarrollar nuestra función en el reino de Dios. Y eso es una de las cosas que debemos de preguntarnos en cuanto a nuestra caminar en Dios. La insensatez quiere decir aburrido o necio, cabezadura, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras, deberíamos de ver cómo es mi caminar en Dios. Ya me aburrí del caminar, ya es una rutina, ya es algo monótono, ya es algo que ya me lo aprendí, ya me lo sé de memoria. Le voy a contar un poco de mi historia. Yo crecí en la iglesia y aproximadamente a los 13, 12 años, yo ya me había aprendido los cantos, me había aprendido la danza, me había aprendido cómo guiarme dentro de la iglesia. Y cuando empezaba la alabanza, pasaba y danzaba, pero no era una realidad en mi corazón. No era algo real en mi vida. Y muchas veces estamos haciendo algo que ya es monótono, algo que ya es una rutina, algo que ya lo aprendimos, algo que ya ya lo aprendimos y ya sabemos hacerlo, ya sabemos qué canto, incluso, no aquí, pero me ha sucedido en otras iglesias que hasta ya sabemos qué cantos va a cantar el director. Decimos, no, ya sé cuál sigue. Ya sé, ahorita va a meter la pegadora, decimos, ¿verdad? La que cuando la meten todos danzan. Esa sí no va a fallar. Ya sabemos, se nos vuelve algo monótono, se nos vuelve algo de rutina, pero como decía, debemos de ver qué realmente estamos haciendo en cuanto a nuestro caminar en Dios. Amén. Discúlpeme. Vamos a ir ahí, el versículo 2 dice,
y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Entonces, la insensatez fue lo que marcó la diferencia, porque por causa de la insensatez ellas no se prepararon a tiempo. Quisieron prepararse y fueron a prepararse, pero ya era muy tarde para el tiempo que el novio había designado. Entonces, la insensatez debería de ser algo que nosotros deberíamos de evitar y ver si hay insensatez en nuestra vida y sacarlo de nuestra vida. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si hay insensatez? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros debe de ser un espejo, debe de ser algo que nos refleja, algo que debemos de ir a vernos al espejo de la palabra y ver si lo que la palabra dice es lo que hay en mí, o si muchas veces si hay una actitud en mí y lo llevo a la palabra me dice que estoy mal, amén. Así es que vayamos a Salmos capítulo 107, versículos 17, cuando lo tenga puede decir amén. Salmo 107, verso 7. Dice el verso 17, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Verso 17 dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Entonces es algo insensato. Vemos ahí que la insensatez es caminar dentro de la iglesia o dentro de lo que llamamos el caminar cristiano, pero caminar en rebeldía. ¿Cuántas veces no hemos, y como le digo, no es aquí, es en otras iglesias que lo hemos visto, cuántas veces no vemos que el pastor está predicando algo, se está enseñando algo y decimos, lo dice porque es él. Lo dice, pero no te preocupes, no es cierto. Pero muchas veces caminamos en desacuerdo, caminamos, se dice algo que vamos a desarrollar algo en la iglesia y muchas veces decimos, no te preocupes, vamos a hacerlo de esta manera. Y caminamos en rebeldía. Y como le digo, cuando estamos dentro de una congregación, todos parecemos santos, todos parecemos que vamos al cielo, amén. Hasta lo cantamos en nuestros cantos, que vamos camino al cielo y estamos todos gozosos, pero vayamos a lo que dice la palabra, amén. Entonces, una insensatez o parte de la insensatez es caminar en rebeldía. Otra parte de la insensatez es caminar en iniquidad. Y caminar en iniquidad puede ser en caminar con pecados ocultos, pecados que a la luz de todos no se ven. Que pecados que podemos venir a la iglesia y pretender ser santos, pretender ser, estar bien, pero cuando vamos a la realidad, cuando Dios nos alumbra, vemos que hay pecados ocultos. Vemos que hay cosas que aún no hemos sacado, vemos que hay cosas que aún no hemos ido a la administración. Amén. Así es que caminar con pecados ocultos, pensar de que porque tengo un privilegio, pensar de porque soy parte de un privilegio o parte de un grupo de trabajo dentro de la iglesia, y pensar que por causa de eso estoy bien, puede ser parte de la insensatez en nuestra vida. Puede ser parte de lo que causa insensatez en nosotros. Porque, como le digo, las 10 eran vírgenes, las 10, las que relata el Señor Jesús, las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 alumbraban, unas poco quizás, pero alumbraban. Las 10 se conducían entre ellas. No era como que no amistaban entre ellas. Entonces, no porque seamos parte de un grupo significa que vamos a ir al cielo. Significa que estamos listos o bien preparados para la venida. Amén.
Y otra definición de la palabra iniquidad es andar sin ley. Alguien que anda sin ley, alguien que anda fuera de orden, como decíamos, la rebeldía, alguien que anda fuera del orden de Dios, alguien que no reconoce las autoridades que Dios ha puesto, porque las autoridades que Dios ha puesto dentro del reino de Dios, dentro de lo que es el evangelio, son autoridades que son puestas por Dios y debemos de saber cómo respetar esas autoridades. Cuando vemos el mundo espiritual, vemos que aún en el mundo espiritual respetan la autoridad del otro. Muchas veces entre nosotros, o déjeme decir, no aquí, en otra iglesia que conocemos, muchas veces vemos que alguien empieza a surgir y rápido le quiere tumbar el puesto al otro. Porque ya Dios lo usó un poco, porque ya conoce un poco y le quiere tumbar el puesto al otro. Y eso vemos que sucede en las iglesias porque uno como que a veces no reconoce la autoridad o como que no sabe bien lo que es estar bajo autoridad. Me impresiona la palabra que dice aquel hombre cuando Jesús iba hacia su casa para sanar a su siervo. Y él le dice, solo di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad y digo a este ve y va, ven y viene. Entonces él sabía bien lo que era estar bajo autoridad y lo que era tener autoridad. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando estamos muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, muchas veces estamos nosotros enfrentando una situación dura, enfrentando algo difícil en nuestra vida y queremos actuar en contra de esa situación, queremos actuar en contra de lo que estamos enfrentando. Quizás pueda ser una mala economía que estamos enfrentando y empezamos a decir la palabra, empezamos a decir es que en tu palabra dice, Señor, que si yo diezmo, que si yo doy mis ofrendas, que que es mejor dar que recibir, Señor, tu palabra dice, y empezamos a decir la palabra. Pero muchas veces, no sé si le ha sucedido a usted, quizás solo a mí, que a veces no sucede nada en el ambiente espiritual. A veces decimos palabras y pensamos que por gritar, que por alzar la voz va a suceder las cosas. Pero muchas veces vemos que estamos en la misma situación antes de orar. Entonces puede ser que sea por causa de no conocer lo que es estar bajo una autoridad. Puede ser que es por causa de no saber lo que es tener autoridad sobre uno. Porque ese hombre le dijo al Señor Jesús, yo sé que tú tienes autoridad para decir la palabra. Yo sé que tú tienes autoridad para solo enviar la palabra y va a suceder. Porque él sabía que él estaba bajo autoridad y sabía que como él estaba bajo autoridad y él daba una palabra, él daba una orden a los que estaban bajo su autoridad, lo iban a hacer. Por eso es que muchas veces nosotros debemos de ver si algo no está sucediendo dentro de nosotros, dentro de nuestra vida espiritual, que cuando confesamos algo y no sucede, debemos de preguntarnos, ¿estaré bajo autoridad o estaré caminando sin ley? Que era parte de la insensatez, es parte de la insensatez que muchas veces vemos dentro de nuestro caminar cristiano, que caminamos pensando de que porque Dios nos tocó o porque Dios en su misericordia acercó su presencia a nosotros, pensamos que ya por eso nosotros podemos surgir arriba de otra persona. Pero debemos de saber lo que es el reino espiritual y lo que son las autoridades que están puestas sobre nosotros. Amén. En el libro de Job, versículo 42 y verso 8. Aleluya. Job 42, verso 8, dice la palabra del Señor: ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros
id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Entonces, ahí vemos que aquellos hombres sabios, aquellos hombres que habían ido con Job, con aquel siervo Job, allí vemos que estos hombres eran hombres capacitados en su estudio, eran hombres que habían aprendido, que eran hombres sabios, considerados sabios en el ambiente donde ellos se movían. Pero Dios les dice que Él no actuará conforme a la insensatez de ellos, porque habían hablado lo que no era recto de Dios. Habían hablado lo que no era recto de Dios, así como el siervo Job. Y muchas veces nosotros decimos cosas, y muchas veces decimos cosas que a veces ni están en la palabra. A veces ni en la palabra los encontramos, pero porque oímos que alguien lo dijo, lo repetimos. Y es lo que Jesús le decía a sus discípulos. Jesús les decía a sus discípulos, habéis oído que se ha dicho, mas yo os digo. Porque muchas veces nosotros decimos las cosas porque las oímos y las repetimos, pero deberíamos de ser como los de Berea, que van a la palabra y escudriñan. Los de Berea escudriñaban si era cierto lo que decía el apóstol Pablo. Y así deberíamos de ser nosotros, que amemos la enseñanza, que amemos la palabra de Dios, que amemos la instrucción de la palabra de Dios. Pero muchas veces hablamos cosas de Dios sin saber, sin conocer realmente si es verdad o no. Muchas veces hablamos cosas de Dios, hablamos cosas acerca de Dios o damos una imagen de Dios que puede ser incorrecta. Podemos estar dando una imagen de Dios que quizás no es la correcta. Quizás podemos estar dando una imagen de Dios que Dios quizás diga, yo no soy así. Pero como lo hemos oído, lo repetimos. Y es lo que Dios le reclamó a estos hombres, le dijo, por causa de su insensatez. Y dijo que no iba a actuar, si ellos iban con el siervo Job, no iba a actuar conforme a la insensatez de ellos. Y ellos, si vemos la palabra, si vemos el libro de Job, pareciera que estaban hablando cosas bien de Dios. Pareciera que cuando le decían a Job, es que quizás tú pecaste, quizás tú hiciste esto, quizás tú hiciste lo otro, pero no actuaron rectamente. No hablaron lo que era recto o lo que era correcto acerca de Dios. Amén. Así es que debemos de ver qué estamos hablando, cómo estamos hablando, qué hablamos de Dios. El Salmos 92:6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Salmos 92:6. Dice, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Otra parte de la insensatez es no saber los propósitos de Dios. No saber qué propósito Dios tiene para nosotros. Eso puede ser parte de la insensatez. Que yo no sepa cuál es el propósito de Dios para mi vida, para qué Dios me llamó, para qué Dios me salvó, para qué Dios me sacó del reino de las tinieblas y me trasladó al reino de su luz. Para qué, si yo no conozco el propósito, puede ser que actúe en insensatez. Puede ser que pueda estar caminando en insensatez si no conozco el propósito que Dios tiene para mi vida.
Y muchas veces caminamos, yo allá en nuestra iglesia trabajo con el grupo de jóvenes y a veces les hago preguntas y les digo, ¿saben el propósito? ¿Saben su identidad? ¿Conocen por qué Dios los ha llamado o simplemente porque les gusta la compañía de los otros jóvenes vienen a la iglesia? Y muchas veces tengo diferentes respuestas, sí sé, no sé, ni sabía que tenía identidad, ni sabía que Dios me salvó para algo, pero pues, sé que estoy aquí. Y así andamos muchas veces dentro de nuestro caminar cristiano, sin saber el propósito de lo cual Dios nos llamó. Así es que si nosotros queremos prepararnos bien para la venida del Señor Jesús, si nosotros queremos estar listos para la venida del Señor Jesús, debemos de conocer, debemos de saber cuál es el propósito por lo cual Dios nos llamó. La Biblia dice que la iglesia va a ser la que va a dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. La iglesia es la columna de la verdad, el sostén de la verdad de Dios. Es que como iglesia Dios nos llama a nosotros para sostener la verdad, para declarar su verdad, para declarar su palabra, para alumbrar a otros, para llevar la luz a otros. Pero muchas veces en nuestro caminar cristiano solo se vuelve de cuatro paredes. Lo digo por otras iglesias. Pero muchas veces nuestro evangelio se vuelve ya de cuatro paredes y ya no hay el querer salir y hablarle a alguien de Cristo, ya no hay el querer, porque muchas veces yo soy parte del grupo de la alabanza allá en mi iglesia y muchas veces digo, es que yo soy de la alabanza, yo no soy de evangelismo. Yo no debo de estar allá evangelizando porque yo soy parte de la alabanza. Y muchas veces nos excusamos tras un privilegio para no declarar la verdad de Dios. Muchas veces pensamos que porque ya servimos en la iglesia, ya estamos haciendo todo a lo que Dios nos llamó. Pero es por eso que debemos de compararnos con la Biblia y ver si estamos bien, si estamos caminando bien en cuanto a lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a ver unos versículos más. Gálatas 3, versículo 1. Amén. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzados por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Aquí vemos a una iglesia que estaba bajo el apóstol Pablo y vemos cómo el apóstol Pablo había llevado la palabra de Dios, había con prodigios y milagros, habían recibido el don del Espíritu Santo. La iglesia había sido instruida en lo que es la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pablo va y oye de nuevo acerca de ellos, oye que regresaron de nuevo a la ley antigua. Oye que de nuevo ellos habían regresado a ese pensamiento que iban a ser salvos por causa de sus obras. Oye de que habían regresado a aquel pensamiento que habían recibido al Espíritu Santo por causa de las obras. Y muchas veces tenemos ese pensamiento dentro de nosotros. Muchas veces manejamos ese mismo pensamiento, muchas veces manejamos el pensamiento de que por causa de mis obras yo voy a ser salvo. Que por causa la salvación es por causa de la sangre de Cristo.
La salvación del lago de fuego es por causa de la sangre de Cristo. Es por causa de que yo creí, porque yo no podía presentar nada a Jesús. Yo no podía presentarle nada que Él dijera es digno de que sea salvo por causa de sus obras. Pero ya cuando estamos dentro del Evangelio, que claro, no estoy diciendo, no me quiero dar a malentender, claro que es bueno tener buenas obras, porque las buenas obras nos van a llevar a tener galardones. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que es el recibimiento del Espíritu Santo, yo no recibo eso por causa de mis obras. Porque mis obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces debemos de ver qué es lo que estaban haciendo estos hombres o esta iglesia. Habían regresado al pensamiento y vemos esto muchas veces dentro de lo que es la iglesia en general. Vemos que mucha de la iglesia ha sido afectada por esta doctrina que lleva a los hombres a pensar que de nuevo se tienen que circuncidar. Estamos hablando literalmente, se tienen que ir a circuncidar porque piensan que eso los va a llevar a estar más cerca de Dios. Hay un movimiento que está surgiendo que habla acerca de cumplir la ley, acerca de regresar a las enseñanzas antiguas. Y no estoy diciendo que la ley es mala. No estoy diciendo que la ley no se debe de aplicar, pero en cuanto a la ley que ellos tienen, a los ritos, a las ceremonias que ellos tienen, empiezan a enseñar que es por causa de nuestras obras que vamos a acercarnos a Dios. Que es por causa de nuestras obras, que es por causa de lo que nosotros hacemos en nuestra carne, como circuncidarnos, que vamos a acercarnos a Dios. Y muchos de ellos vemos que empiezan a decir que son judíos. De una manera o de otra le encuentran la descendencia judío. Yo digo, Padre amado, tengo el nopal en la frente, ¿cómo voy a decir que soy judío? ¿Cómo voy a hacerle con ellos? Estoy descalificado porque de plano. Pero vemos que muchos de ellos dicen, nacieron en la sierra de Michoacán y dicen, pues de una manera o de otra soy judío. Resulta que vinieron que sabemos que los judíos los israelitas fueron esparcidos, pero también no hay que buscarle tanto, amén. Si somos de descendencia de indios, pues ni modos. Ya Cristo nos salvó, amén. Ya Cristo nos liberó. Dele palmas al Señor, hermano. Vamos a ir ya casi terminando, hermanos. Mateo capítulo 7 y versículo 26. Mateo 7, 26. Capítulo 7 de Mateo, verso 26, dice el Señor Jesús hablando: y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí vemos que el Señor Jesús nos da un ejemplo de lo que es la insensatez, que es oír, escuchar la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Y cuando nosotros nos vamos a hacer cuentas de cuánto mensaje no hemos recibido de parte de Dios, deberíamos de decir: Padre amado, ten misericordia de nosotros, porque hemos recibido palabra, especialmente aquí, hermanos, están bendecidos con una palabra, una enseñanza de parte de Dios, que el Señor Jesús dice: el que no pone en práctica mi enseñanza, mi palabra, lo compararé a un hombre insensato. Es que si nosotros, cuando oímos el mensaje de la palabra, cuando oímos el compartimiento del mensaje de la palabra, deberíamos
de tomarlo y agarrar por lo menos un versículo que se dice, o por lo menos algo que se dice de la palabra, y decir, esto lo voy a ir y lo voy a poner en práctica. Porque el Señor Jesús dijo que si yo lo pongo en práctica seré un hombre prudente, pero si Dios me da la palabra y no lo puse en práctica, me compara a un hombre insensato. Si Dios me dio su palabra y yo nomás la tomé y en lo que estaba aquí gritaba y amén y sí Señor, así va a ser, y saliendo de la puerta hasta se me olvidó. A veces no le ha tocado que a veces estamos en servicios que decimos, todo es bonito la prédica hoy, bonito el mensaje, y nos preguntan, ¿y de qué era? No sé, pero sé que estuvo bonito. No sé de qué se trató, pero de que estuvo bonito, estuvo bonito. A veces nos sucede así. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que el Señor Jesús, que lo que afectó, lo impactante es que lo que afectó a estas mujeres fue la insensatez. Fue de que ellas fueron insensatas, imprudentes en cuanto a su preparación para la venida del Hijo del Hombre. Fueron imprudentes en cuanto a su preparación. Dice que por causa de su insensatez no tomaron consigo aceite suficiente. No tomaron suficiente aceite para la venida de su amado. Y imagínense, hermanos, qué decepción, qué mal se ha de sentir uno cuando uno anda en una carrera y uno sale corriendo y ve que todo lo dejaron desde el principio. Pues uno dice, pues ya sé que va a perder. Pero imagínense qué decepción será ir y saber que va a terminar la carrera, que va a ser el primero en cruzar la línea, pero por causa de una insensatez que uno comete, el otro se lleva el premio. Qué duro ha de ser eso. Qué difícil que alguien te quite el premio de las manos. Qué difícil ha de ser que te sabes que algo es para ti, que Dios te ha dado algo, como Dios le dice a aquella iglesia, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Qué triste ha de ser que alguien tome la corona de uno. Qué triste ha de ser que estamos a punto de recibir, que estamos a la meta de recibir lo que Dios tiene para nosotros, como estas mujeres que estaban esperando al novio, esperando al amado, estaban esperando a aquel que venía y estaban allí listas, pero por un error que ellas hicieron, no lograron entrar. Qué triste ha de ser que por algo, una insensatez que nosotros tengamos, no nos preparemos bien. Y el Señor Jesús dice que el que toma la palabra y la pone en práctica es prudente, pero aquel que la toma y no la pone en práctica, lo compara a un hombre insensato. Y nosotros creo que los que enseñamos la palabra más deberíamos de estar, como dicen, poner nuestras barbas en remojo, aunque a mí no me crece la barba, hermano, yo soy indio. Estoy tratando de crecer y parches por aquí, parches por allá. Pero deberíamos de poner nuestras barbas en remojo, porque deberíamos de ver si la palabra que Dios nos está dando por lo menos está haciendo una diferencia en nosotros. Por lo menos esa palabra, por lo menos está afectando mi vida, está afectando mi casa, está afectando a mis hijos. Pero si no está afectando, si yo no logro ni afectar a mis hijos, ni logro afectar mi vida con la palabra de Dios, algo está mal. Si la palabra de Dios no está haciendo una diferencia, ni siquiera en mi vida que la enseño, ni siquiera en mi vida que yo cada rato la estoy leyendo, si no está haciendo un efecto en mí la palabra de Dios, debería de preguntarme, ¿qué estoy haciendo con tanta enseñanza? ¿Qué estoy haciendo con la palabra que Dios nos está dando? Amén. Vamos a ir a ver el versículo, Levíticos capítulo 8, versículo 10. Aleluya. Levíticos 8
y verso 10, cuando lo tenga puede decir amén. Vemos que la insensatez llevó a estas mujeres a no preparar el aceite suficiente para sus vidas, al no tomar aceite en sus vidas o no tomar aceite consigo para las lámparas. Y vemos que el aceite aquí en Levíticos 10 dice: y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había. Y los consagró con aceite, roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y la pila y su base para consagrarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlos. Una de las cosas que el aceite, que la unción va a hacer sobre tu vida y sobre mi vida, algo que debe de evidenciar que hay aceite en nuestra vida, es que estamos consagrados. El aceite era para consagrar, la unción era para consagrar a alguien, aunque lamentablemente hoy la unción o lo que se dice unción se usa muchas veces para hacer un show, para llamar la atención o para llamar lo que son las multitudes, pero el aceite allí vemos que era para consagrar los utensilios de la casa de Dios y para consagrar al sacerdote. Así es que si alguien dice que tiene unción de Dios, debe de tener una vida consagrada. Si alguien dice que tiene unción de parte de Dios y no es consagrado a Dios, deberíamos de preguntarnos qué unción tendrá. Pero vamos a volver al tema de lo que ellos no prepararon era la unción. Si nosotros no tenemos una vida consagrada, hermanos, si no tenemos una vida de búsqueda de Dios, deberíamos de preguntarnos: ¿tendré aceite para la venida? ¿Estará ardiendo mi lámpara para la venida, para la llegada del Hijo del Hombre? ¿O estaré actuando como aquellas mujeres que no tomaron consigo suficiente aceite? Tomaron aceite, pero no era lo suficiente. Y muchas veces lo que sucede con nosotros es que tenemos una experiencia con Dios y pensamos que eso nos va a durar todo el año. Muchas veces tenemos una experiencia con Dios en la actividad de Año Nuevo y decimos: Dios me tocó, Dios, ¿no le ha sucedido a usted? Creo que a todos nos sucede de que cuando es el Año Nuevo parece que todo es, decimos: Señor, este año te voy a buscar, este año sí, Señor, voy a leer toda la Biblia, este año ya me decidí, Señor, este año empezando el primer día de enero voy a empezar con cinco capítulos cada día y te voy a buscar, este año voy a ser diferente. Y pareciera que ni a mediados del año, a fin de enero ya estamos tirando la toalla, diciendo: Señor, para el otro año, dame oportunidad para el otro año, Señor. Pero no tomaron consigo suficiente aceite, que es parte de la consagración. Si no vivimos una vida consagrada a Dios, hermanos, si no tenemos una relación con Dios, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, deberíamos de preguntarnos si nos estamos preparando bien o estaremos caminando en insensatez como estas vírgenes. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, verso 39, cuando lo tenga puede decir amén. Dice: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Me llama la atención el verso 39 que dice que el Señor Jesús dice que se encaminó como de costumbre al monte de los olivos. Sabemos que la vida de nuestro Señor Jesús era una vida de oración, una vida de monte, una vida que ahí dice el versículo, como de costumbre tenía subir al monte.
Era una costumbre era una costumbre de él subir al monte a orar, a buscar la presencia de Dios. Y en cuanto al aceite, a donde él estaba subiendo era al Getsemaní. El Getsemaní quiere decir la prensa del aceite o la prensa de donde prensan los olivos para sacar el aceite. Cuando nosotros vemos nuestra vida, debemos de ver que la unción muchas veces no se consigue. La unción muchas veces nosotros queremos conseguirla porque ya cantamos, porque ya gritamos, porque ya hicimos un paso nuevo, pero no es por eso. La unción, allí si vemos la palabra Getsemaní, que es la prensa del aceite, muchas veces la unción va a salir por causa del trato de Dios. Por causa de que Dios te está tratando, por causa de que Dios está. Cuando nosotros nos encontramos en luchas o en pruebas, debemos de preguntarnos qué es lo que Dios está queriendo sacar. Quizás tú estás pasando un momento difícil, quizás tú estás pasando un problema, quizás tú estás pasando algo difícil en tu vida y muchas veces lo que hacemos es decirle, Señor, sácame de este problema. Pero deberíamos de preguntarle a Dios, ¿será que quieres sacar aceite? ¿Será que estás queriendo sacar el aceite de la unción sobre mi vida para que alumbre mi lámpara? Para que arda mi lámpara. ¿Será que por medio de esta prueba, por medio de la prueba, estaré yo siendo prensado para sacar el aceite? El Señor Jesús dice que subía al Getsemaní, como de costumbre subía al monte, y el Getsemaní era un lugar donde él tuvo una experiencia difícil delante de Dios. Estaba a punto de ser entregado para ser crucificado y era uno de los momentos más difíciles en su vida. Y muchas veces cuando nosotros enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida, a veces viene la pregunta, ¿será que aquí terminó todo? ¿Será que ya hasta aquí acabó las cosas? Pero puede ser que Dios está sacando aceite. Puede ser que Dios está prensando tu vida para sacar algo más. Porque el aceite muchas veces se consigue en las rodillas, el aceite se consigue en nuestra búsqueda. El aceite se consigue cuando nosotros estamos en nuestro cuarto clamando delante de Dios, clamando delante de Él y orando delante de Él. Ahí es donde se consigue el aceite. Pero si hacemos una reflexión en nuestra vida espiritual, fuera de este lugar, fuera de lo que es la congregación, ya en nuestra casa, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está mi búsqueda de Dios? ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo está esa entrega, esa búsqueda que tenía con el Señor Jesús? Porque cuando todos empezamos, o la mayoría cuando empezamos en el Evangelio, teníamos lo que llamamos la etapa del primer amor, que era de estar en la presencia de Dios, que era de no me importa si me desvelo, pero con que esté en la presencia de Dios, amábamos estar en la presencia de Dios. Y como que todo se va, como que al pasar los años a veces perdemos eso. A veces perdemos esa sencillez, esa sensibilidad a la presencia de Dios. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana, en esta tarde. Y que reflexionemos cómo está mi vida espiritual, cómo estaré yo delante de Dios, cómo estará mi caminar delante de Dios. ¿Será con prudencia? ¿Será que hay suficiente aceite? ¿Será que estamos con aquella búsqueda hacia Dios? Porque dice la palabra ahí que el Señor Jesús subía como de costumbre, porque ya era una costumbre para Él. Voy a pedirte que cierres tus ojos y reflexiones tú allí en tu mente, en tu oración con Dios. Que reflexiones
si es lo mismo, si tu vida espiritual está al mismo nivel que cuando empezaste, o quizás has avanzado más, quizás tu vida espiritual es más, tu búsqueda es más, pero quizás hay algunos que nuestra vida espiritual ha menguado. Quizás hay algunos que nuestra vida espiritual ya no es la misma. Quizás la costumbre de ir a las rodillas quizás ya no es tanta. Esa costumbre, quizás esa costumbre ya se desapareció de nuestra vida. Pero hoy es un buen momento para que nosotros reflexionemos, para que nosotros vengamos delante de Dios, para que nosotros asinceremos nuestro corazón delante de nuestro Dios y veamos si estamos preparándonos para aquella venida, para la venida del amado. Si nuestro corazón está preparado, si hay suficiente aceite, en nuestra vida. Si estamos preparándonos para la venida del amado, como les decía, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas. Lo único que les afectó es la falta del aceite. La falta de ese aceite, la falta de esa entrega, la falta de esa búsqueda. Y como te digo, muchas veces nosotros nos encontramos en nuestra vida, nos encontramos que al pasar los años, al transcurrir los años, ya no hay esa costumbre. Ya no hay ese caminar con Dios, ya no hay esa sencillez muchas veces. Y si tú quieres, si Dios te ha hablado y quieres venir al altar, el altar está abierto. Porque es necesario que nosotros veamos bien nuestra vida, veamos bien si nuestro preparar para la venida del Hijo del Hombre está al nivel que debería de estar. Veamos bien si hemos entrado al lugar donde la prensa hace que surja el aceite, si estamos donde la prensa está extrayendo el aceite de nuestra vida, o simplemente ya nos olvidamos del aceite. Pero hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que le digamos al Señor: yo quiero prepararme, Señor, yo quiero actuar con prudencia. Yo quiero actuar con prudencia, Señor. Yo quiero actuar con sensatez, Dios mío. Yo quiero estar consagrado. Yo quiero estar consagrado para ti, Señor Jesús. Yo quiero estar consagrado para ti, Dios mío. Sí, Señor. Dile: yo quiero estar listo, Señor. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar preparado para tu venida, Señor. Hoy traigo mi corazón delante de ti, Señor. Hoy humillo mi corazón delante de ti, Señor. Quiero volver a esa búsqueda, Señor. Quiero volver, Señor, a esos momentos de intimidad contigo, Dios mío. Ya no quiero actuar con insensatez, Señor. Ya no quiero actuar con imprudencia, Dios mío. Yo quiero actuar, Señor, con prudencia. Quiero caminar bien delante de ti, Señor. Quiero caminar bien delante de tu presencia, Dios mío. Mi corazón anhela, Señor, ese día, el día de tu llegada, Dios mío. Hoy es un buen día para que vuelvas a retomar esa búsqueda, para que vuelvas a retomar esa entrega, para que vuelvas a retomar esos momentos de intimidad con Dios. Como te decía, quizás hemos dejado esos momentos.
Pero hoy es un buen día para tomarlo. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Sí, Señor. Él volverá. Él volverá. Viene por mí. Viene. Confiésalo en este día. Él viene por mí. Viene Oh, por mí. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Sí, Señor, dile, te esperamos. Viene Te esperamos, por mí. Cristo, te esperamos. Viene por mí. Viene por mí. Viene, volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Dile, Señor, yo quiero ser de los sensatos. Yo quiero estar, Señor, con aceite en mi lámpara, porque sé que tú vienes, como las vírgenes sabían que tarde que temprano iba a llegar el amado. Pero no se prepararon. No se prepararon. Cuando lo quisieron hacer, ya el tiempo se había cortado. Ya no les dio el tiempo suficiente. Porque sí fueron. Sí consiguieron aceite. Pero ya la puerta se había cerrado. Esa puerta de escape. Esa puerta dimensional, hermano. Que es la puerta dimensional que vemos en Apocalipsis capítulo 4, que dice Juan: y vi una puerta abierta en el cielo, y oí una voz que me dijo: ven y sube, ven y sube. Pero cuando ellas llegaron, la puerta se había cerrado. Pero hoy la puerta, hermano, todavía está abierta. Porque Dios es bueno, y así como en el tiempo del arca de Noé, dejó la puerta abierta 7 días más, para dar oportunidad a que todo aquel hermano pudiera tener acceso. Dios es bueno y nos da oportunidad de decir: Señor, yo me he colocado entre los insensatos, me he colocado del lado de la insensatez. Así como dice, hermano, el libro de Cantar de los